Hay algo que la humanidad ha intentado enterrar durante siglos, algo que late bajo las capas de oro de los templos, bajo los terciopelos púrpuras de las sotanas, bajo las columnas de mármol que sostienen la fe de millones. La pregunta incómoda de si acaso todo lo que se predica en nombre de Dios fue alguna vez dicho por quien afirmaron que era Dios mismo hecho carne. ¿Por qué hemos permitido que el mensaje original se convierta en doctrina de poder? ¿Qué sucedió en el trayecto entre las palabras pronunciadas en las colinas de Galilea y los sermones que prometen riqueza desde púlpitos de cristal? Existe una grieta profunda entre lo que Jesús enseñó y lo que la industria religiosa vende hoy, una fisura tan amplia que podría tragarse civilizaciones enteras si la miráramos de frente. Pero nadie quiere mirar de frente. Es más fácil cerrar los ojos, seguir adelante, depositar las monedas en la bandeja de las ofrendas y creer que con eso se compra un pedazo de eternidad. Baruch Spinoza, ese judío expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar lo impensable, ese filósofo que prefirió la soledad del exilio antes que la comodidad de la mentira, vio algo que pocos se atreven a ver. Que la religión organizada no es el vehículo de Dios hacia el hombre, sino el vehículo del hombre hacia el control de otros hombres. En su tratado teológico-político, Spinoza desmontó pieza por pieza la maquinaria del dogma, mostrando cómo los textos sagrados fueron interpretados no para liberar al espíritu humano, sino para someterlo, no para elevar al pobre, sino para mantenerlo exactamente donde está, mirando hacia arriba, esperando, confiando, obedeciendo. ¿Y si te dijera que el Evangelio de la prosperidad, ese mensaje que llena estadios y vacía bolsillos, no es más que la última mutación de una larga historia de manipulación? ¿Y si te dijera que Jesús jamás prometió riqueza material, que su mensaje era exactamente el opuesto y que todo lo demás fue construido después, cuidadosamente, ladrillo tras ladrillo, por hombres que entendieron que el poder no se obtiene con verdades, sino con promesas imposibles? Piensa en esto. Un hombre camina por tierras áridas, descalzo, rodeado de pescadores y cobradores de impuestos despreciados, sin casa propia, dependiendo de la hospitalidad de extraños. Ese hombre dice: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Dice: «Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Dice: «No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen». ¿Cómo se pasó de esas palabras a siembra tu semilla de fe y Dios te multiplicará tus riquezas? ¿En qué momento exacto el mensaje de renuncia se transformó en doctrina de acumulación? No fue un accidente, no fue una mala traducción. Fue una decisión, una serie de decisiones tomadas por hombres que vieron en la fe de las multitudes no una oportunidad de salvación, sino una oportunidad de negocio. Spinoza entendió algo fundamental, que la superstición es el arma más poderosa del poder. Cuando las personas temen al castigo divino más de lo que aman la verdad, cuando creen que Dios mide su valor por el tamaño de su ofrenda, cuando piensan que la pobreza es una maldición y no una condición estructural de la injusticia humana, entonces pueden ser controladas con una facilidad aterradora. El filósofo holandés escribió que el verdadero fin de la religión no es enseñar la obediencia, sino liberar la mente. Pero, ¿qué hemos hecho con la religión? La hemos convertido en su opuesto exacto, una jaula dorada donde las mentes se encierran voluntariamente, creyendo que con suficiente fe podrán abrir los barrotes desde dentro, sin darse cuenta de que los barrotes nunca estuvieron cerrados, solo pintados de tal manera que parecían parte del paisaje.
La historia comienza en el primer siglo, en una provincia remota del Imperio Romano, donde un rabino itinerante dice cosas que molestan a todos, a los fariseos porque cuestiona su hipocresía, a los saduceos porque amenaza su pacto con el poder, a los romanos porque habla de un reino que no es de este mundo, pero que inevitablemente desafía los reinos de este mundo. Jesús no funda una iglesia, no escribe un manual de doctrina, no establece jerarquías eclesiásticas ni sistemas de diezmos. Lo que hace es contar historias, parábolas sencillas sobre agricultores y semillas, sobre monedas perdidas y ovejas extraviadas, historias que cualquiera puede entender, pero que contienen dentro de sí una bomba filosófica. Que el valor de un ser humano no depende de su riqueza, su posición social o su pureza ritual, sino simplemente de su existencia. ¿Por qué ese mensaje resultaba tan peligroso? Porque si realmente lo crees, si realmente internalizas la idea de que un pobre tiene el mismo valor ante Dios que un rico, entonces todo el sistema se derrumba. Las jerarquías sociales, las estructuras de poder, los mecanismos de explotación económica, todo eso depende de que algunos valgan más que otros, de que algunos merezcan más que otros, de que algunos estén más cerca de Dios que otros. El mensaje de Jesús era dinamita pura contra ese orden. Por eso lo mataron. No por blasfemia teológica abstracta, sino por traición social concreta. Cuando dices que los últimos serán los primeros, no estás haciendo una declaración sobre la vida después de la muerte. Estás haciendo una declaración política sobre quién tiene derecho a qué en esta vida. Pero entonces algo cambió. En el año 313, el emperador Constantino convirtió al cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. ¿Y sabes qué sucede cuando una fe de marginados se convierte en fe de emperadores? Se invierte, se domestica, se transforma en lo opuesto de lo que era. El cristianismo había sido la religión de los esclavos, de los perseguidos, de aquellos que no tenían nada que perder, porque ya lo habían perdido todo. De repente se convirtió en la religión del poder, del Estado, de la riqueza institucionalizada. ¿Cómo se logra esa transformación sin que la contradicción destruya todo? Reinterpretando los textos, creando nuevas doctrinas, estableciendo que cuando Jesús decía «bienaventurados los pobres», en realidad se refería a los pobres de espíritu, no a los económicamente pobres. Que cuando decía «vende todo lo que tienes y dalo a los pobres», era una exhortación específica para una persona específica, no un mandato universal. Que cuando hablaba del reino de Dios, hablaba de algo completamente espiritual, sin implicaciones para la organización de la sociedad real. Spinoza vio este proceso con claridad cristalina. En su análisis de las Escrituras, mostró cómo los textos sagrados son interpretados no según su significado original, sino según las necesidades de quienes detentan el poder interpretativo. La Biblia, argumentaba, debería leerse como cualquier otro texto antiguo, con herramientas filológicas, históricas, racionales. Pero eso es precisamente lo que la autoridad religiosa no puede permitir, porque si la gente común pudiera interpretar los textos por sí misma, sin intermediarios que les digan qué significan realmente, entonces el monopolio del significado se rompería, y con él el monopolio del poder. ¿Por qué las iglesias durante siglos mantuvieron la Biblia en latín, un idioma que el pueblo no hablaba? No por reverencia a la tradición, sino por control. Una verdad que solo algunos pueden leer es una verdad que solo algunos pueden definir. Imagina que estás en un lugar donde la tierra se abre ante ti, donde puedes ver países distantes y personas que en este mismo instante, bajo el mismo sol o la misma luna, están buscando respuestas como tú. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas estas palabras? Deja tu huella en este espacio compartido.
Y si estas reflexiones resuenan contigo, comparte este video con alguien cercano, con ese amigo que también se hace preguntas incómodas, con el deseo de que estas ideas encuentren tierra fértil y traigan claridad, fortaleza y bendiciones a su familia, como semillas de pensamiento que crecen en la libertad del entendimiento. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más rica de Europa. Poseía tierras, cobraba impuestos, comerciaba con indulgencias, vendía posiciones eclesiásticas. Los papas vivían en palacios, rodeados de lujo, que haría palidecer a cualquier emperador romano. ¿Cómo se justificaba esto teológicamente? Simple. Dios bendice a los suyos con prosperidad. La riqueza de la Iglesia era prueba de su favor divino. Los pobres eran pobres porque Dios así lo había dispuesto, o porque no tenían suficiente fe, o porque estaban siendo castigados por pecados ocultos. La pobreza se convirtió de virtud en vergüenza, de camino hacia Dios, en señal de alejamiento de Dios. Y lo más perverso, los pobres aceptaban esta narrativa. Creían que su miseria era merecida, que su sufrimiento era parte del plan divino, que si tan solo tuvieran más fe, si tan solo rezaran más, si tan solo dieran más a la Iglesia a pesar de no tener nada, entonces quizás Dios los elevaría. Spinoza llamó a esto superstición, pero es más que eso. Es un sistema perfecto de control social, donde los oprimidos participan activamente en su propia opresión, creyendo que no están siendo oprimidos, sino salvados. Cuando le dices a alguien que su pobreza es resultado de su falta de fe, logras dos cosas simultáneamente. Primero, lo haces responsable de su situación, liberando de culpa a las estructuras económicas reales que lo mantienen pobre. Segundo, lo conviertes en cliente perpetuo de tu producto, porque si la fe es la solución y tú vendes fe, entonces esa persona dependerá de ti para salir de su condición. Es el crimen perfecto, el crimen donde la víctima paga por ser victimizada y además agradece por ello. ¿Qué habría dicho Jesús de todo esto? ¿Qué habría pensado al ver catedrales doradas, mientras afuera la gente moría de hambre? ¿Qué habría sentido al escuchar sermones sobre sembrar semillas económicas para cosechar multiplicación financiera, pronunciados por hombres con relojes que cuestan más que el ingreso anual de sus feligreses? No tenemos que especular, ya lo dijo. Cuando volcó las mesas de los mercaderes en el templo, cuando expulsó a los cambistas, gritando que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones, ya nos dio la respuesta. El Jesús histórico, el Jesús de los evangelios, estaría del lado de los pobres, no porque la pobreza sea virtuosa en sí misma, sino porque los pobres son víctimas de una injusticia que debe ser denunciada, no naturalizada. Pero aquí está la genialidad diabólica de la teología de la prosperidad. Toma las palabras de Jesús y las invierte completamente manteniendo la apariencia de fidelidad. Pedid y se os dará, dice Jesús. La teología de la prosperidad responde, entonces pide riqueza y Dios te la dará. Pero primero debes sembrar tu semilla de fe. Con Dios todas las cosas son posibles, dice Jesús. La teología de la prosperidad responde, entonces hacerse rico es posible con Dios, y si no te haces rico es porque tu fe es débil. Dad y se os dará, dice Jesús. La teología de la prosperidad responde, entonces da dinero a la Iglesia y recibirás dinero multiplicado. Cada enseñanza de Jesús sobre generosidad, confianza en la providencia divina y desapego material es transformada en su opuesto exacto, un sistema transaccional donde Dios funciona como un banco cósmico que devuelve con intereses cada inversión espiritual. Spinoza argumentaba que cuando no entendemos algo, tendemos a atribuirlo a causas sobrenaturales. La ignorancia es la madre de la superstición. Si no entiendes por qué eres pobre,
Si no comprendes las estructuras económicas que mantienen la desigualdad, si no ves cómo el sistema está diseñado para que la riqueza fluya hacia arriba mientras la pobreza se concentra abajo, entonces la explicación sobrenatural se vuelve tentadora. Soy pobre porque Dios me está probando, o porque el diablo me ataca, o porque no tengo suficiente fe. Esas explicaciones tienen la ventaja de ser simples, de ofrecer una causa identificable y, lo más importante, de sugerir una solución que está en tus manos. Aumenta tu fe, resiste al diablo, mantente fiel a pesar de las pruebas. Lo que esas explicaciones no hacen es cuestionar el sistema, porque el sistema no se puede cambiar con fe. El sistema se cambia con organización colectiva, conciencia política y acción estructural. ¿Por qué la teología de la prosperidad es tan popular entre los pobres? Porque les ofrece esperanza en medio de la desesperanza. Cuando trabajas 3 empleos y apenas puedes alimentar a tu familia, cuando el sistema te dice constantemente que no vales nada, cuando cada puerta que tocas se cierra en tu cara, entonces la promesa de que Dios puede cambiar tu situación de la noche a la mañana es irresistible. No es que los pobres sean estúpidos por creer en esto, es que están desesperados. Y la desesperación es el terreno más fértil para la manipulación. Los predicadores de la prosperidad no son tontos, son estrategas brillantes que entienden perfectamente la psicología de la necesidad. Saben que alguien que no tiene nada está dispuesto a dar los últimos centavos que le quedan si cree que esos centavos son la semilla de su liberación futura. Jesús contó la parábola de la viuda que dio 2 monedas al templo, todo lo que tenía para vivir, mientras los ricos daban de su abundancia. Los predicadores de la prosperidad usan esa parábola para argumentar que Dios valora más el sacrificio de los pobres que la generosidad de los ricos, y por tanto los pobres deben dar incluso cuando no tienen. Pero ¿era eso realmente lo que Jesús estaba diciendo? ¿O estaba criticando un sistema religioso que toma hasta las últimas monedas de una viuda? El contexto importa. Inmediatamente antes de esa parábola, Jesús había condenado a los escribas que devoran las casas de las viudas. La parábola no es una celebración del sacrificio de la viuda. Es una denuncia de un sistema que la obliga a dar lo que no puede dar. Pero la narrativa dominante ha interpretado esa historia como validación del diezmo, como prueba de que Dios espera que demos incluso cuando dar significa privarnos de lo esencial. Y aquí es donde Spinoza se vuelve indispensable, porque su método de lectura bíblica nos enseña a leer los textos en su contexto histórico y literario, no como fragmentos aislados que se pueden usar para justificar cualquier cosa. Cuando lees la Biblia completa, cuando prestas atención al hilo conductor del mensaje de Jesús, no puedes escapar de la conclusión de que su preferencia era radicalmente por los pobres, no en el sentido de romantizar la pobreza, sino en el sentido de denunciar las estructuras que la causan y mantienen. En el Sermón del Monte Jesús dice: «Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». La palabra griega que se traduce como riquezas es mamón, que no es simplemente dinero, sino la personificación del dinero como poder, como Dios alternativo. Jesús no está diciendo que el dinero es malo en sí mismo. Está diciendo que cuando el dinero se convierte en tu principio organizador, en tu fuente de seguridad, en tu razón de ser, entonces ha dejado de ser una herramienta y se ha convertido en un ídolo que exige adoración. ¿Cómo se pasa de esa advertencia a una teología que dice que servir a Dios resulta en riqueza material? Solo mediante una acrobacia interpretativa tan violenta que rompe la columna vertebral del texto. La Reforma protestante prometió devolver el cristianismo a sus raíces bíblicas, eliminar las corrupciones católicas, restaurar la pureza del mensaje original.
Martín Lutero clavó sus 95 tesis denunciando la venta de indulgencias, ese negocio obsceno donde la Iglesia vendía perdón divino por dinero. Pero, ¿qué diferencia hay entre vender indulgencias y vender prosperidad? En ambos casos, se monetiza la fe, se convierte la gracia divina en producto comercial, se establece una transacción económica donde debería haber transformación espiritual. La Reforma cambió la liturgia, eliminó intermediarios sacramentales, tradujo la Biblia a lenguas vernáculas, pero no eliminó la tendencia humana de usar la religión para enriquecerse. Simplemente creó nuevas versiones de la misma dinámica. El capitalismo transformó el protestantismo en algo que Max Weber llamó la ética protestante. La idea de que el trabajo duro, el ahorro, la acumulación y el éxito material son señales del favor divino. Si Dios te bendice, prosperas. Si prosperas, es porque Dios te bendice. El razonamiento circular perfecto. Y una vez que estableces esa ecuación, la pobreza se convierte automáticamente en señal de disfavor divino, de falta de bendición, de pecado oculto o fe insuficiente. Los pobres no solo son pobres, son espiritualmente deficientes. Esta lógica justificó el colonialismo, la esclavitud, la explotación laboral, todo bajo la idea de que los ricos merecen su riqueza y los pobres merecen su pobreza. ¿Qué habría dicho Spinoza de todo esto? Ya lo dijo. En su Ética, argumentó que la verdadera libertad consiste en comprender las causas de las cosas, en liberarse de la superstición y la ignorancia, en vivir según la razón y no según el miedo o la esperanza ciega. La esperanza, decía Spinoza, es a menudo la otra cara del miedo. Esperamos porque tememos que las cosas no mejoren por sí mismas. Y en esa oscilación entre miedo y esperanza nos volvemos manipulables. Los predicadores de la prosperidad trafican precisamente con esa dinámica. Te venden esperanza mientras cultivan tu miedo a quedarte pobre, a no ser bendecido, a estar fuera del favor divino. Es un negocio perfecto porque el producto nunca se agota y la demanda nunca decrece. Piensa en los discípulos de Jesús. Pescadores, cobradores de impuestos, gente común sin educación formal, abandonaron sus ocupaciones para seguirlo. No se hicieron ricos. Terminaron perseguidos, encarcelados, ejecutados. Pedro fue crucificado boca abajo. Pablo decapitado. La tradición dice que todos, excepto Juan, murieron como mártires. ¿Dónde está la prosperidad prometida? ¿Dónde está la multiplicación financiera? Si el Evangelio fuera realmente un evangelio de prosperidad material, los primeros que lo predicaron habrían sido los primeros en prosperar. Pero no lo fueron. Lo que tuvieron fue otra cosa. Un sentido de propósito que trascendía la acumulación material. Una comunidad de apoyo mutuo, donde compartían todo en común según la necesidad de cada uno. Una paz interior que no dependía de circunstancias externas. En el libro de los Hechos se describe cómo la primera comunidad cristiana tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es comunismo primitivo, redistribución radical de recursos. Es exactamente lo opuesto de la acumulación capitalista. ¿Por qué esa práctica desapareció? Porque no es sostenible en una sociedad basada en la propiedad privada y la competencia de mercado. Una vez que el cristianismo se integró en estructuras de poder existentes, tuvo que acomodarse a las reglas económicas de esas estructuras. No se puede predicar la propiedad común mientras se poseen catedrales valoradas en millones. No se puede predicar el desapego material mientras se acumulan fortunas institucionales. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía en 1656 por sus ideas heréticas. El documento de excomunión es una de las condenas más severas jamás pronunciadas. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea
cuando se levanta. ¿Cuál era su crimen? Atreverse a pensar libremente, a cuestionar las interpretaciones tradicionales, a aplicar la razón a los textos sagrados. La comunidad religiosa, tanto judía como cristiana, entendió instintivamente que Spinoza era un peligro porque su método de análisis, si se aplicaba consistentemente, destruiría el monopolio interpretativo que sostenía su autoridad. Si cualquiera puede interpretar la Biblia racionalmente, si cualquiera puede entender que muchas historias son alegorías y no hechos históricos, si cualquiera puede distinguir entre el mensaje ético y las capas de manipulación teológica posterior, entonces, ¿para qué necesitas sacerdotes, pastores, rabinos? La respuesta es que no los necesitas. O al menos, no los necesitas como autoridades que te dicen qué creer. Podrías necesitarlos como guías, como maestros, como compañeros en un camino de búsqueda, pero no como intermediarios obligatorios entre tú y Dios, no como vendedores de acceso divino. Y ahí está el problema, porque una institución religiosa que no es necesaria no puede mantener su poder ni su riqueza. Debe convencerte de que eres incapaz de entender por ti mismo, de que sin su mediación estás perdido, de que tu salvación depende de tu obediencia a sus interpretaciones y, por supuesto, de tu contribución financiera a su sostenimiento. Jesús fue radical precisamente en eliminar intermediarios. No estableció una clase sacerdotal. No creó rituales complejos que requirieran expertos para realizarse. Dijo que el templo sería destruido y reconstruido en 3 días, hablando de su propio cuerpo, sugiriendo que el verdadero templo no es un edificio de piedra, sino la presencia divina en cada ser humano. Dijo que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí está Él en medio de ellos, sin necesidad de estructuras institucionales. ¿Por qué entonces surgieron estructuras institucionales tan complejas? Porque los seres humanos tienden a organizarse, a crear jerarquías, a institucionalizar lo que comienza como movimiento espontáneo, y porque hay poder y riqueza en controlar la narrativa espiritual de millones. La teología de la prosperidad es la culminación lógica de esta dinámica. Si puedes convencer a la gente de que dar dinero a tu iglesia resulta en multiplicación financiera, entonces has creado el modelo de negocio perfecto. Tus clientes te pagan no a pesar de ser pobres, sino precisamente porque son pobres, creyendo que su pago es la solución a su pobreza. Es un bucle autorreforzante. Y cuando no funciona, cuando la multiplicación prometida no llega, la culpa nunca recae en el sistema, sino en el individuo. No diste suficiente, no creíste suficiente, no sembraste en el momento correcto, no mantuviste la fe durante todo el ciclo de cosecha. Siempre hay una razón por la cual tú fallaste, nunca una razón por la cual la promesa fue falsa desde el inicio. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando dejas de creer en las fórmulas mágicas y empiezas a enfrentar la realidad tal como es, dura e impredecible. Cuando aceptas que no hay atajos, que la prosperidad no se obtiene mediante transacciones espirituales, sino mediante esfuerzo, educación, oportunidad, justicia estructural. Jesús mismo vivió esta fe descarnada. En Getsemaní, sudando sangre, rogando que el cáliz pasara de él, experimentó la duda más profunda. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento más humano y más divino de toda la narrativa. El momento donde Dios mismo duda de Dios. Y es precisamente ese momento el que la teología triunfalista no puede tolerar, porque muestra que la fe no es certeza, sino confianza en medio de la incertidumbre, no es prosperidad garantizada, sino esperanza sin garantías. Spinoza murió pobre, rechazado por las comunidades religiosas de su tiempo, viviendo de pulir lentes. No escribió para hacerse rico, no vendió sus ideas al mejor postor.
Escribió porque tenía que escribir, porque la verdad exigía ser dicha, incluso si nadie la escuchaba. Y ahora, siglos después, es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia occidental, mientras los nombres de quienes lo condenaron se han perdido en el polvo del tiempo. Esa es la ironía. La verdad puede ser enterrada temporalmente, pero eventualmente emerge. Las mentiras pueden prosperar por generaciones, pero son frágiles, dependen de ignorancia y miedo, y cuando la luz de la razón finalmente las alcanza, se desintegran. Parte 2. El conflicto entre fe y razón no es nuevo, no es invento de Spinoza, ni descubrimiento del siglo XVII. Es la grieta fundamental que atraviesa toda la historia del pensamiento humano, la falla tectónica sobre la cual se han construido imperios y desde la cual se han derrumbado certezas. Pero lo que hace único a Spinoza es su negativa a aceptar el divorcio amistoso entre fe y razón que otros filósofos habían propuesto. Descartes, por ejemplo, separó cuidadosamente las verdades de la razón de las verdades de la fe, dejando a cada una su propio dominio. La razón para el mundo natural, la fe para el sobrenatural. Era un acuerdo pacífico que permitía a los filósofos investigar sin interferencia religiosa y a la Iglesia mantener su autoridad sobre cuestiones espirituales. Pero Spinoza vio esa paz como una rendición. ¿Por qué debería haber dos verdades? ¿Por qué la realidad debería dividirse en compartimentos donde unas leyes aplican aquí y otras allá? ¿No es la búsqueda de la verdad precisamente el intento de encontrar unidad, coherencia, un principio explicativo que abarque todo? Cuando Spinoza aplicó el método racional al análisis de las Escrituras, no lo hizo con hostilidad, sino con el mismo rigor que aplicaría a cualquier texto antiguo. ¿Quién escribió estos libros? ¿Cuándo fueron escritos? ¿Para qué audiencia? ¿Con qué propósitos? ¿Qué influencias culturales y políticas los moldearon? Estas preguntas no son irrespetuosas. Son necesarias si realmente queremos entender lo que los textos dicen, en lugar de simplemente proyectar en ellos lo que queremos que digan. Y lo que Spinoza descubrió fue incómodo. Que los libros de la Biblia fueron escritos por múltiples autores a lo largo de siglos, que contienen contradicciones internas, que reflejan las preocupaciones de sus contextos históricos específicos, que fueron editados y compilados por autoridades políticas con agendas particulares. Nada de esto niega valor a los textos, pero sí niega su origen divino directo e inmediato. Los textos son humanos, profundamente humanos, y precisamente por eso pueden contener sabiduría humana real en lugar de mandatos divinos arbitrarios. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías se pueden combatir con otras doctrinas, con contraargumentos teológicos, con excomuniones y condenas. Pero las dudas son insidiosas, se infiltran silenciosamente, crecen en la oscuridad del pensamiento privado. No se pueden extirpar con decretos. Una herejía es una certeza alternativa, una duda es la ausencia de certeza. Y un sistema basado en certezas absolutas no puede tolerar la ausencia de certeza, porque esa ausencia contagia, se propaga, eventualmente corroe los cimientos mismos de la fe institucionalizada. Por eso Spinoza fue excomulgado, no por afirmar algo específicamente herético, no por negar un dogma particular, sino por dudar, por cuestionar, por atreverse a pensar que quizás las cosas no son como nos han dicho. El Jesús histórico que Spinoza y otros estudiosos críticos empezaron a vislumbrar era muy diferente del Cristo de la doctrina. Era un judío galileo que hablaba arameo, que enseñaba en el contexto de las expectativas mesiánicas judías del primer siglo, que probablemente creía en la inminente llegada del reino de Dios en sentido literal y apocalíptico.
No era el fundador de una nueva religión, sino un reformador judío que llamaba a su pueblo a volver a la esencia de su tradición: justicia, misericordia, compasión. La transformación de ese predicador judío apocalíptico en el Cristo cósmico de la teología cristiana fue obra de Pablo, de los concilios ecuménicos, de siglos de debate teológico influenciado tanto por la filosofía griega como por las necesidades políticas del Imperio Romano convertido. Esta transformación no fue neutral, cambió no solo quién era Jesús, sino qué significaba su mensaje. Un Jesús que predicaba la inminente inversión del orden social, donde los últimos serían primeros y los poderosos derrocados de sus tronos, es políticamente peligroso. Un Cristo que es principio metafísico de salvación individual mediante la fe en su muerte expiatoria es políticamente inofensivo. Puede coexistir pacíficamente con cualquier sistema económico o político porque no los desafía. Simplemente ofrece consuelo espiritual que se realiza después de la muerte. Es el opio del pueblo, como diría Marx siglos después, no porque la religión sea intrínsecamente opresiva, sino porque fue transformada en instrumento de pacificación social. Y aquí es donde el Evangelio de la prosperidad muestra su verdadera cara. No es una aberración del cristianismo, es su culminación lógica en un contexto capitalista. Si el cristianismo se convirtió en religión que promete salvación individual mediante transacción espiritual, creer en Jesús como único requisito, entonces, ¿por qué no extender la transacción al ámbito material? Dar dinero a la iglesia como inversión que produce dividendos terrenales, no solo celestiales. La teología de la prosperidad es la financiarización de la salvación, la aplicación de lógica de mercado a la economía de la gracia. Y funciona porque el capitalismo ya nos ha entrenado para pensar transaccionalmente sobre todo. Educación como inversión en capital humano, relaciones como redes de contactos útiles, incluso amor como contrato donde ambas partes esperan retornos específicos. Spinoza propuso una alternativa radical, que Dios y naturaleza son lo mismo, que lo que llamamos divino no es una entidad separada que interviene desde fuera, sino la totalidad de lo que existe, operando según leyes necesarias. Esta idea, llamada panteísmo, fue considerada ateísmo en su época porque eliminaba al Dios personal que escucha oraciones y otorga favores. Si Dios es naturaleza, entonces rezar pidiendo riqueza tiene tanto sentido como rezar pidiendo que 2 más 2 sean 5. Las leyes naturales no se suspenden por petición, se comprenden mediante razón y se trabaja dentro de sus límites. La prosperidad en este esquema no viene de fe, sino de trabajo, inteligencia, oportunidad y suerte, siendo la suerte simplemente nuestra palabra para factores que no podemos predecir o controlar. ¿Qué sucedería si millones de personas aceptaran esta visión? Si dejaran de esperar milagros financieros y empezaran a demandar justicia económica. Si en lugar de pedirle a Dios que los haga ricos, exigieran salarios dignos, condiciones laborales justas, acceso a educación y salud. Si en lugar de dar su último peso a un predicador multimillonario, lo invirtieran en cooperativas, en organizaciones comunitarias, en movimientos sociales, el poder de la religión organizada se evaporaría, no porque la espiritualidad dejara de importar, sino porque dejaría de estar mediada por instituciones extractivas. Y eso es exactamente por qué la visión de Spinoza era y sigue siendo peligrosa. No propone simplemente una doctrina alternativa, sino una forma completamente diferente de relacionarse con lo sagrado. Una que no puede ser monetizada, que no puede ser controlada institucionalmente, que no sirve a ningún poder excepto al de la comprensión y la libertad. Los pastores de la prosperidad no son tontos, entienden perfectamente la psicología que están explotando.
Saben que están vendiendo esperanza a personas desesperadas. Muchos probablemente comenzaron creyendo genuinamente en lo que predicaban, pero el sistema tiene su propia lógica. Para mantener una mega iglesia necesitas mega ingresos. Para justificar mega ingresos necesitas mega promesas. Para sostener megapromesas necesitas mega narrativas que expliquen por qué las promesas no se cumplen de manera predecible. Y así se crea un ciclo donde la predicación se vuelve cada vez más desconectada de la realidad, donde los testimonios se editan cuidadosamente para mostrar solo éxitos, mientras los fracasos se atribuyen a falta de fe de los individuos, donde el pastor mismo debe vivir lujosamente como prueba de que el sistema funciona. Jesús volcó las mesas de los mercaderes en el templo. ¿Qué haría con los pastores que venden paquetes de bendición por niveles de contribución, que tienen jets privados justificados como necesarios para la obra de Dios, que construyen mansiones mientras sus congregaciones luchan por pagar la renta? No tenemos que adivinar. Su posición estaba clara. ¡Ay de ustedes, ricos!, porque ya han recibido su consuelo. ¡Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán! No son palabras ambiguas, no se pueden reinterpretar como referencia a riqueza espiritual. Son una condena directa de la acumulación material mientras otros sufren necesidad. Pero la historia muestra que las palabras de Jesús han sido sistemáticamente ignoradas cuando resultan inconvenientes para el poder. Constantino mantuvo esclavos después de convertirse al cristianismo. Los papas medievales vivieron en lujo obsceno. Los colonizadores europeos justificaron genocidio y esclavitud con doctrina cristiana. Los esclavistas del sur de Estados Unidos citaban la Biblia para defender la institución de la esclavitud. El apartheid en Sudáfrica fue apoyado por iglesias que citaban versículos sobre los hijos de Cam. El cristianismo ha sido usado para justificar casi cualquier horror imaginable, precisamente porque los textos son lo suficientemente ambiguos, lo suficientemente vastos, que se puede encontrar un versículo para justificar casi cualquier cosa si se saca de contexto y se interpreta tendenciosamente. Spinoza argumentó que esta ambigüedad no es accidental. Los textos religiosos fueron escritos en lenguaje poético y metafórico para mover emociones, no para comunicar proposiciones filosóficas precisas. Las parábolas de Jesús no son tesis que se pueden probar o refutar. Son historias que iluminan aspectos de la condición humana. Interpretarlas literalmente o tratarlas como doctrinas sistemáticas es malinterpretarlas fundamentalmente. Cuando Jesús dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios, está usando hipérbole dramática para enfatizar la dificultad extrema, no estableciendo una ley física o metafísica. Pero generaciones de teólogos han debatido qué significa exactamente el ojo de una aguja, si era una puerta pequeña en Jerusalén, si el texto original decía algo diferente, cualquier cosa para escapar de la obvia implicación de que Jesús veía la riqueza como obstáculo espiritual. ¿Por qué esta resistencia desesperada a aceptar el mensaje llano? Porque aceptarlo requeriría cambio radical. Si realmente creyéramos que la riqueza es obstáculo espiritual, entonces las iglesias más pobres serían las más santas, no las más patéticas. Los pastores que viven modestamente serían los más admirados, no los más sospechosos de falta de fe o poder espiritual. El éxito de una iglesia se mediría por cuánto mejora la vida de los pobres, no por el tamaño de su santuario o la calidad de su sistema de sonido. Toda la estructura de valores se invertiría, y nadie que se beneficia del sistema actual quiere esa inversión.
La belleza perversa del Evangelio de la prosperidad es que hace que los pobres defiendan los intereses de los ricos. Cuando un feligrés pobre defiende el derecho de su pastor a tener un jet privado porque el ungido de Dios merece lo mejor, está defendiendo una estructura de desigualdad que lo mantiene pobre. Está internalizando la ideología de que algunos merecen lujo, mientras otros merecen solo sobrevivencia. Está aceptando que su papel es dar, mientras el papel de otros es recibir. Es la perfección del control hegemónico, cuando los oprimidos no solo aceptan, sino celebran su opresión, cuando defienden apasionadamente un sistema que los explota, cuando atacan a cualquiera que cuestiona ese sistema como enemigo de Dios. Spinoza fue atacado precisamente por cuestionar, no por ofrecer respuestas alternativas definitivas, sino por insistir en que debemos cuestionar todas las respuestas, incluidas las que proclaman autoridad divina. Su método filosófico era esencialmente democrático. Cualquiera con razón puede llegar a verdades, no solo una élite con acceso privilegiado a revelación. Las verdades de la geometría no requieren fe, requieren razonamiento lógico que cualquiera puede verificar. ¿Por qué las verdades morales y espirituales deberían ser diferentes? ¿Por qué deberíamos necesitar intermediarios que nos digan qué es bueno, qué es justo, qué es divino? Tenemos razón, tenemos capacidad de empatía, tenemos experiencia de la vida. Eso debería ser suficiente. Pero decir eso es decir que los sacerdotes, pastores, imanes, rabinos son opcionales. Son útiles como maestros, como facilitadores de comunidad, como preservadores de tradición, pero no son esenciales como intermediarios entre lo humano y lo divino. Y ahí está el problema existencial de la religión institucionalizada. Si no es necesaria para la salvación, ¿por qué existe? ¿Por qué debería recibir diezmos, exenciones tributarias, autoridad moral? La respuesta honesta es que no debería. Al menos no en las formas actuales. Debería transformarse en algo diferente. Comunidades voluntarias de búsqueda espiritual, no monopolios de verdad absoluta. Facilitadoras de crecimiento moral, no vendedoras de certezas prefabricadas. Espacios de encuentro con lo sagrado, no negocios que comercian con el miedo y la esperanza. El Jesús que emerge de una lectura crítica e histórica de los evangelios no fundó nada parecido a las megaiglesias modernas. Fundó un movimiento de renovación dentro del judaísmo, un llamado a vivir los valores centrales de justicia y compasión de manera radical. Cuando ese movimiento se separó del judaísmo y se convirtió en cristianismo, cuando se expandió por el mundo greco-romano, cuando se fusionó con el poder imperial, se transformó en algo que su fundador probablemente no habría reconocido. No es único en esto. Toda ideología revolucionaria se vuelve conservadora cuando toma el poder. Todo movimiento profético se vuelve institucional cuando sobrevive a su fundador. Es casi una ley de la historia humana. Pero esa ley no es destino inevitable. Hay momentos de ruptura, de renovación, donde se recupera algo del impulso original. La Reforma fue uno de esos momentos. Los movimientos de liberación del siglo XX fueron otros. Cada generación tiene la oportunidad de examinar críticamente lo que ha heredado y decidir qué conservar y qué descartar. Spinoza nos dio las herramientas para ese examen: razón rigurosa, honestidad intelectual, coraje para enfrentar conclusiones incómodas. Lo que hagamos con esas herramientas depende de nosotros. La teología de la liberación intentó recuperar el Jesús revolucionario, el Jesús que se pone del lado de los pobres no por sentimentalismo, sino por compromiso con la justicia. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino y otros teólogos latinoamericanos leyeron los evangelios desde la perspectiva de los oprimidos y descubrieron un mensaje profundamente político.
que la salvación incluye liberación de opresiones concretas, que el reino de Dios no es solo realidad futura, sino proyecto presente de transformación social, que el pecado no es solo transgresión individual, sino también estructural, incorporado en sistemas que deshumanizan. Esta teología asustó tanto al Vaticano como a los gobiernos autoritarios, porque reconocían en ella el potencial revolucionario del cristianismo original. ¿Qué sucedió con la teología de la liberación? Fue sistemáticamente reprimida por el Vaticano bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI. Teólogos fueron silenciados, prohibido enseñar. El argumento oficial era que la teología de la liberación había sido corrompida por marxismo, que reducía la salvación a liberación económica y social, que politizaba indebidamente el mensaje espiritual. Pero el verdadero problema era que cuestionaba el statu quo, que aliaba a la Iglesia con los pobres contra los ricos, que amenazaba los intereses de las élites que tradicionalmente habían sido aliadas del catolicismo institucional. Una iglesia que realmente se pone del lado de los oprimidos no puede ser aliada de los opresores, y eso crea tensiones insostenibles. Mientras la teología de la liberación era reprimida en círculos católicos progresistas, la teología de la prosperidad florecía en círculos protestantes conservadores. La ironía es perfecta. La teología que dice que Dios quiere justicia social es peligrosa y debe ser contenida. La teología que dice que Dios quiere que seas rico individualmente es aceptable y puede expandirse libremente. ¿Por qué? Porque la primera desafía el sistema mientras la segunda lo refuerza. La primera organiza a los pobres colectivamente. La segunda los mantiene atomizados, cada uno compitiendo individualmente por favor divino. La primera cuestiona las estructuras económicas, la segunda las santifica. Spinoza habría visto todo esto con claridad. Habría reconocido el uso de religión como instrumento de control social, no porque la religión sea intrínsecamente controladora, sino porque aquellos con poder siempre buscan justificar ese poder con autoridad que trascienda lo meramente humano. Si puedes decir que Dios te puso en tu posición de riqueza y poder, entonces cuestionarte a ti es cuestionar a Dios. Si puedes decir que las estructuras sociales reflejan orden divino, entonces cambiarlas es sacrilegio. Es la estrategia más antigua del poder: naturalizarse, sacralizarse, presentarse como inevitable y eterno en lugar de contingente y cambiable. Pero la verdad, como Spinoza insistió, tiene su propia fuerza. No la fuerza de las armas o el dinero, sino la fuerza de la coherencia, de la correspondencia con la realidad, de la satisfacción que viene de entender en lugar de simplemente creer. Cuando entiendes por qué eres pobre, cuando ves las estructuras económicas, las políticas que favorecen a los ricos, los sistemas que perpetúan desigualdad, entonces dejas de culparte a ti mismo por falta de fe. Dejas de dar tus últimos pesos a predicadores que prometen imposibles. Empiezas a organizarte con otros que comparten tu situación. Empiezas a demandar cambio estructural en lugar de milagros individuales. Y ahí es donde comienza la verdadera amenaza para el sistema, porque personas organizadas exigiendo justicia son mucho más peligrosas que personas atomizadas esperando bendiciones. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad destruye ilusiones confortables. Es más fácil creer que eres pobre, porque no tienes suficiente fe que enfrentar que eres pobre, porque el sistema está diseñado para mantenerte así. Es más fácil creer que un pastor con jet privado es bendecido por Dios que enfrentar que es un estafador hábil. Es más fácil creer que dar dinero multiplicará tus finanzas que aceptar que estás siendo explotado. Las ilusiones protegen del dolor de la realidad, y renunciar a ellas requiere coraje. Spinoza tuvo ese coraje. Jesús tuvo ese coraje. La pregunta es si nosotros lo tenemos.
Parte 3. Hemos llegado al borde del precipicio donde todas las certezas se desmoronan y queda solo una pregunta desnuda. ¿Qué es real? No que nos han dicho que es real, no que queremos que sea real, sino que efectivamente es real cuando retiramos todas las capas de interpretación interesada, de proyección psicológica, de manipulación institucional. Spinoza llegó a este borde y no retrocedió. Miró hacia el abismo y vio no el vacío, sino la plenitud de la existencia operando según necesidad, sin propósito externo, sin juez cósmico distribuyendo premios y castigos, solo la infinita expresión de lo que es. Y esa visión, lejos de ser nihilista o desesperanzante, era para él profundamente liberadora, porque si no hay juez cósmico, entonces no hay necesidad de temerle. Si no hay plan divino que asigna a algunos la riqueza y a otros la pobreza, entonces la pobreza no es destino, sino injusticia que puede ser corregida. El Jesús de los Evangelios, despojado de siglos de elaboración teológica, llega a una intuición similar, aunque la expresa en lenguaje diferente. Cuando habla del reino de Dios, no describe un lugar, sino una forma de ser, una forma de relacionarse, una realidad que emerge cuando las personas actúan con justicia y compasión. El reino de Dios está entre ustedes, dice, o según otras traducciones, dentro de ustedes. No está en el cielo esperando a los muertos. Está aquí, ahora, potencialmente presente cada vez que alguien alimenta al hambriento, viste al desnudo, visita al prisionero. Es una realidad que se actualiza mediante acción ética, no una promesa que se recibe mediante creencia correcta. Pero esa visión de un reino que se realiza aquí y ahora, mediante justicia, es incompatible con un sistema que promete recompensas después de la muerte a cambio de obediencia ahora. Es incompatible con una iglesia que acumula riqueza mientras predica paciencia a los pobres. Es incompatible con una teología que dice que tu sufrimiento presente es parte de un plan divino misterioso que se resolverá en la eternidad. Porque si el reino de Dios es ahora, entonces el sufrimiento ahora es obsceno, es intolerable, demanda respuesta inmediata. No puedes decirle a alguien que está muriendo de hambre que tenga paciencia porque Dios tiene un plan. Debes alimentarlo ahora. El reino de Dios no es promesa consoladora, es exigencia radical. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el dogma nunca tuvo fundamento real, que se sostenía mediante autoridad, tradición, miedo a cuestionar, pero no mediante evidencia o lógica. Y cuando finalmente se ha preparado, usando Claude Sonnet 4. 5 par 2. Parte 2. Continuación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el dogma nunca tuvo fundamento real, que se sostenía mediante autoridad, tradición, miedo a cuestionar, pero no mediante evidencia o lógica. Y cuando finalmente se aplica examen racional, se revela como construcción humana demasiado humana, edificada sobre intereses concretos de personas concretas en momentos históricos concretos. El dogma de la infalibilidad papal, por ejemplo, no fue establecido hasta 1870, casi 2 milenios después de Cristo. ¿Por qué entonces? Porque el Vaticano estaba perdiendo poder político en Europa y necesitaba reforzar su autoridad espiritual. El dogma no descendió del cielo, emergió de una crisis institucional. Y una vez que entiendes eso, una vez que ves cómo los dogmas son fabricados para servir necesidades institucionales, entonces toda la estructura de autoridad absoluta comienza a tambalearse. La teología de la prosperidad es un dogma moderno, aunque no se autodenomina así. Sus defensores dirán que simplemente predican la palabra de Dios, que sus enseñanzas están basadas en la Biblia. Pero cuando examinas los versículos que citan, descubres un patrón consistente. Son extraídos de contexto,
interpretados de manera que contradice el tenor general del mensaje bíblico, usados selectivamente mientras se ignoran pasajes inconvenientes. Citan: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia», interpretando abundancia como abundancia material. Ignoran que Jesús dijo esto en el contexto de compararse con ladrones que vienen a robar, matar y destruir, y que la abundancia que promete es de sentido, propósito, plenitud existencial, no de cuentas bancarias repletas. Citan: «Por su fe serán sanados», aplicándolo no solo a sanación física, sino a prosperidad financiera. Ignoran que Jesús sanaba gratuitamente, que nunca cobró por un milagro, que jamás dijo: «Dame dinero y te sanaré». Citan: «Dad y se os dará», pero ignoran que el contexto es sobre dar perdón y misericordia, no sobre dar dinero a predicadores. Citan: «Dios ama al dador alegre», pero ignoran que Pablo estaba organizando una colecta para cristianos pobres en Jerusalén, no para financiar un ministerio millonario. La metodología es siempre la misma: encontrar un versículo que, aislado y torturado suficientemente, puede parecer que apoya tu posición, ignorando todo lo demás. Spinoza llamó a esto superstición, pero es más específico que eso. Es hermenéutica interesada, interpretación textual donde el resultado está predeterminado, y el proceso consiste simplemente en encontrar textos que puedan ser forzados a apoyarlo. Es el opuesto exacto del método que Spinoza proponía. Leer los textos completos, en contexto, prestando atención a su género literario, su audiencia original, sus propósitos declarados. Cuando haces eso con la Biblia, cuando la lees como colección de textos humanos producidos en circunstancias históricas específicas, emerge una imagen muy diferente. No un manual de doctrina coherente, sino una biblioteca de perspectivas diversas, a veces contradictorias, reflejando luchas, esperanzas y comprensiones de comunidades reales a lo largo de siglos. Y dentro de esa diversidad, el hilo del mensaje de Jesús es notablemente consistente en los evangelios sinópticos. Que Dios se preocupa especialmente por los marginados, que la justicia exige cuidar a los vulnerables, que la riqueza es espiritualmente peligrosa porque distrae de lo que realmente importa, que el camino hacia la vida verdadera pasa por servicio y sacrificio, no por acumulación y autocomplacencia. No es un mensaje complejo, es profundamente simple. Pero esa simplicidad es incómoda para sistemas complejos de poder y riqueza que necesitan justificación teológica. Entonces se inventa teología compleja, se crean distinciones entre diferentes tipos de pobres: los pobres merecedores y los no merecedores, los pobres por circunstancia y los pobres por pecado, los pobres que trabajan duro y los pobres perezosos. Se crean doctrinas de mayordomía que dicen que Dios da riqueza para que la administres, no para que la redistribuyas. Se crean enseñanzas sobre bendición generacional que explican por qué algunas familias son ricas y otras pobres. Las decisiones de fe de tus ancestros determinan tu posición económica presente. Toda esta elaboración teológica tiene un solo propósito: justificar la desigualdad existente como reflejo de orden divino, en lugar de como resultado de explotación humana. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando Job, el hombre justo que lo pierde todo, se niega a aceptar las explicaciones de sus amigos sobre que su sufrimiento debe ser castigo por pecado oculto. Cuando grita su rabia a Dios, cuando exige respuestas, cuando se niega a aceptar explicaciones simplistas, y la respuesta que recibe no es explicación, sino confrontación con el misterio irreductible de la existencia. Dios no explica por qué Job sufrió, simplemente muestra la vastedad de la creación, la complejidad que trasciende comprensión humana. Y Job se satisface no con respuestas, sino con encuentro.
con la experiencia directa de algo que excede todas las categorías. Esa es fe madura, fe que no necesita certezas baratas, que puede vivir con preguntas sin respuesta, que encuentra significado en el misterio mismo. Es el opuesto de la fe que vende la teología de la prosperidad. Fe transaccional, fe infantil, que cree en fórmulas mágicas, fe que no puede tolerar ambigüedad o incertidumbre. Spinoza habría reconocido en Job a un espíritu afín, alguien que se niega a sacrificar integridad intelectual en el altar de explicaciones reconfortantes. Job no maldice a Dios, pero tampoco acepta mentiras piadosas sobre justicia cósmica. Se planta en su perplejidad y exige ser tomado en serio. Los pastores de la prosperidad no pueden tolerar a Job porque Job no tiene final feliz económico. Dios le restaura familia y riqueza, es cierto, pero solo después de que el punto ya ha sido establecido, que la justicia de Job no dependía de su prosperidad, que su integridad existía independientemente de sus circunstancias. El final feliz es casi un epílogo incómodo, porque la fuerza del libro está en la mayor parte donde Job sufre sin explicación, sin alivio, manteniendo su integridad en medio del absurdo. Ese es el Job que la predicación de prosperidad no puede usar, porque ese Job dice que puedes ser justo y sufrir, que puedes tener fe y ser pobre, que Dios no opera según las reglas transaccionales que te quieren vender. Jesús vivió como Job, no como sus consoladores. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, no está prometiendo que el llanto terminará mañana. Está diciendo que hay una beatitud, una dicha profunda, incluso en el llanto, cuando ese llanto es por las cosas correctas, por la injusticia del mundo, por el sufrimiento de otros, por la distancia entre lo que es y lo que debería ser. Es una dicha que no depende de circunstancias externas, sino de alineación interna con lo que es verdadero y bueno. Y esa dicha no se puede comprar, no se puede vender, no se puede manipular mediante fórmulas espirituales. La historia del cristianismo es la historia de la traición de ese mensaje. No una traición única y dramática, sino miles de pequeñas traiciones, compromisos pragmáticos, acomodaciones necesarias que eventualmente transformaron un movimiento revolucionario en institución conservadora. No sucedió porque los cristianos eran malvados, sino porque las instituciones tienen su propia lógica, que eventualmente domina sobre los ideales que las fundaron. Para sobrevivir como institución necesitas recursos. Para obtener recursos necesitas apaciguar a los poderosos. Para apaciguar a los poderosos necesitas suavizar tu mensaje. Y eventualmente te encuentras predicando exactamente lo opuesto de lo que tu fundador enseñó. Spinoza entendió esta dinámica. Por eso argumentó que la religión organizada es intrínsecamente problemática, no porque la espiritualidad sea problemática, sino porque la organización corrupta. El poder corrompe, y el poder religioso corrompe absolutamente porque se justifica con autoridad que no admite cuestionamiento. Un político puede ser votado fuera del cargo, un sacerdote habla en nombre de Dios. Un juez puede ser apelado. Un dogma es infalible. Las estructuras de poder religioso son las más difíciles de desmantelar, precisamente porque se presentan como sagradas, como intocables, como necesarias para la salvación misma. Pero ¿qué tal si no lo son? ¿Qué tal si la conexión con lo divino, con lo sagrado, con el misterio que algunos llaman Dios, no requiere intermediarios institucionales? ¿Qué tal si está disponible directamente, inmediatamente, para cualquiera que se abre a ella con honestidad y humildad? Esa era la intuición radical de Spinoza, que Dios es accesible a través de la razón y la intuición directa, no a través de autoridades que monopolizan el acceso, y esa intuición, si se toma en serio, destruye toda la estructura del poder religioso organizado. Por eso fue tan ferozmente atacado,
No porque sus ideas fueran absurdas, sino porque eran demasiado coherentes, demasiado peligrosas. Si Spinoza tenía razón, entonces los rabinos que lo excomulgaron no eran necesarios. Los sacerdotes católicos que lo condenaron no eran necesarios. Los pastores protestantes que lo denunciaron no eran necesarios. Todos ellos, toda la maquinaria de mediación religiosa, se revelaba como contingente, como prescindible. Las personas podrían relacionarse directamente con Dios, con la naturaleza, con la totalidad del ser, sin pagar diezmos, sin obedecer a autoridades autodesignadas, sin aceptar dogmas que contradicen la razón y la experiencia. ¿Eso significa que Spinoza proponía abolir todas las instituciones religiosas? No exactamente. Reconocía que las comunidades religiosas pueden servir funciones sociales valiosas, crear sentido de pertenencia, preservar tradiciones culturales, organizar caridad, proporcionar espacios de reflexión y celebración. Pero todo eso se puede hacer sin afirmar monopolio sobre la verdad, sin amenazar con condenación eterna a quien disiente, sin extraer recursos de los pobres para enriquecer a los líderes. Se puede tener comunidad espiritual sin tener industria religiosa. De hecho, probablemente se tiene mejor comunidad espiritual sin la industria, porque sin el incentivo del lucro, sin la dinámica de poder, lo que queda es genuino. Personas reuniéndose porque realmente valoran estar juntas, compartiendo porque realmente se preocupan unas por otras, no porque están cumpliendo obligaciones impuestas por autoridades externas. La primera comunidad cristiana, según Hechos, funcionaba así. Todo en común, cada uno según su necesidad. Era insostenible a largo plazo, quizás, pero por un momento brillante mostró que era posible. Y cada tanto, a lo largo de la historia, han surgido movimientos que intentan recuperar esa visión. Los franciscanos originales, que abrazaron pobreza voluntaria. Los cuáqueros que rechazaron jerarquía clerical. Las comunidades de base en Latinoamérica que leyeron la Biblia desde perspectiva de liberación. Cada uno de estos movimientos eventualmente fue cooptado o marginalizado. Pero el hecho de que sigan surgiendo muestra que el impulso original no ha muerto, que algo en el mensaje de Jesús continúa resonando y llamando a las personas más allá de las estructuras que intentan contenerlo. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías eventualmente se institucionalizan y se vuelven predecibles. El protestantismo comenzó como herejía, ahora es establishment. El metodismo fue movimiento radical, ahora es respetable. Pero las dudas no se institucionalizan. Las dudas permanecen como aguijón constante, como pregunta que no acepta respuestas prefabricadas, como insatisfacción que ningún dogma puede saciar completamente. Las dudas son el espacio donde la fe realmente vive. No la fe como asentimiento a proposiciones, sino la fe como confianza fundamental en medio de incertidumbre. Spinoza vivió en ese espacio de duda productiva. No dudaba de todo cínicamente, dudaba metódicamente, cuestionando cada afirmación hasta que pudiera ser justificada racionalmente. Y lo que emergió de ese proceso no fue nihilismo, sino una filosofía afirmativa de la vida, un panteísmo que veía lo divino en todo lo que existe, una ética basada en la comprensión de nuestra naturaleza y nuestras necesidades reales en lugar de en mandatos arbitrarios de autoridades supuestamente divinas. Era una espiritualidad naturalista, si quieres, una forma de ser religioso sin religión, sagrado sin superstición. Jesús, en su propio contexto, llegó a algo similar aunque lo expresó en el lenguaje de su tradición judía. Cuando resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, estaba realizando una simplificación radical. Estaba diciendo que todo el elaborado sistema de leyes rituales, todas las minucias del código de pureza, todas las regulaciones sobre qué comer y cómo lavarse,
Todo eso era secundario comparado con dos cosas fundamentales: conexión con lo sagrado y trato justo a otros seres humanos. Y si realmente tomas eso en serio, entonces el 90% de lo que la religión organizada hace se revela como distracción, como elaboración innecesaria que oscurece en lugar de iluminar. Pero las instituciones religiosas no pueden sobrevivir con simplicidad. Necesitan complejidad para justificar su existencia. Necesitan rituales que solo ellos pueden realizar correctamente, interpretaciones que solo ellos pueden dar autoritariamente, acceso a salvación que solo ellos pueden mediar legítimamente. Por eso la simplicidad del mensaje de Jesús fue inmediatamente complicada por Pablo, luego más complicada por los padres de la Iglesia, luego convertida en sistema teológico bizantino por los escolásticos medievales, hasta que se necesitaban años de estudio especializado solo para entender las doctrinas básicas. Y en ese punto, el mensaje ha sido efectivamente secuestrado por una clase de expertos, alejado de la gente común a quien originalmente estaba dirigido. La Reforma prometió devolver la Biblia a la gente, terminar con el monopolio interpretativo del clero. Y lo hizo, en parte. Pero lo que no anticipó fue que crear millones de lectores individuales de la Biblia crearía millones de interpretaciones individuales, y eventualmente necesitarías nuevas autoridades para adjudicar entre interpretaciones conflictivas. Así nacieron las confesiones protestantes, cada una afirmando tener la interpretación correcta, cada una estableciendo nuevas ortodoxias. El monopolio se fragmentó, pero no desapareció. Simplemente se multiplicó en oligopolio, donde varias autoridades compiten por clientes, pero todas mantienen la misma estructura básica de poder. Nosotros tenemos la verdad. Síguenos y serás salvo. Desviarte es condenación. La teología de la prosperidad es una de esas interpretaciones competidoras y ha tenido éxito espectacular precisamente porque ofrece algo que otras interpretaciones no ofrecen: promesa de mejora material inmediata. El protestantismo tradicional ofrecía salvación después de la muerte mediante fe. El catolicismo ofrecía salvación después de la muerte mediante fe más obras. Ambos requerían esperar, diferir gratificación, confiar que todo se resolvería en la eternidad. La teología de la prosperidad dice: no tienes que esperar, puedes tener bendición ahora, en esta vida, en tu cuenta bancaria. Es una oferta infinitamente más atractiva para personas que están sufriendo ahora, que no pueden permitirse el lujo de pensar solo en la eternidad cuando tienen que pagar la renta la próxima semana. Y ahí está la genialidad malvada del asunto. Explota la necesidad real de las personas, ofrece esperanza falsa, que es peor que ninguna esperanza, porque consume recursos que podrían usarse para soluciones reales. Cuando una familia pobre da su última comida como semilla de fe, cuando alguien se endeuda para dar una ofrenda de sacrificio, cuando personas hipotecan su futuro basándose en promesas de multiplicación divina, el costo no es solo financiero, es psicológico, espiritual, social. Es la destrucción de la capacidad de ver la realidad claramente, de tomar decisiones racionales, de organizarse colectivamente para cambio estructural. Spinoza argumentaría que esto es exactamente lo que la superstición hace. Nos vuelve irracionales, nos hace actuar contra nuestros propios intereses, nos hace incapaces de entender las causas reales de nuestras circunstancias. Y una población que no entiende las causas reales de sus problemas no puede resolverlos, solo puede oscilar entre esperanza ciega y desesperación, ambas igualmente paralizantes. El antídoto, para Spinoza, es conocimiento. Entender cómo funciona realmente el mundo, las leyes naturales que gobiernan tanto la física como la economía, las estructuras sociales que distribuyen poder y recursos.
Ese conocimiento no garantiza éxito individual, pero hace posible acción colectiva efectiva. El mensaje de Jesús, correctamente entendido, apuntaba hacia ese conocimiento liberador. Cuando dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, no está hablando de verdad doctrinal, de creer las proposiciones correctas sobre su naturaleza divina. Está hablando de verdad existencial, de ver claramente la realidad de tu situación. Y en el contexto donde habla, esa verdad incluye reconocer que los líderes religiosos de su tiempo están mintiendo, manipulando, explotando. La verdad que libera es la verdad que expone esas mentiras, que desmantela esas estructuras de control. Pero esa verdad es peligrosa para quienes se benefician de las mentiras. Por eso mataron a Jesús. Por eso excomulgaron a Spinoza. Por eso la teología de la liberación fue reprimida, mientras la teología de la prosperidad fue permitida florecer. El poder siempre reconoce qué ideas lo amenazan y cuáles lo refuerzan, y actúa en consecuencia, no siempre mediante represión directa, a veces simplemente mediante promoción selectiva de las ideas convenientes y marginación de las inconvenientes. ¿Qué significa esto para ti, para mí, para cualquiera que escucha estas palabras? Significa que tenemos una elección. Podemos continuar creyendo en las mentiras confortables. Podemos seguir dando nuestro dinero a vendedores de esperanza falsa. Podemos mantener la fantasía de que la prosperidad está a una semilla de fe de distancia. O podemos enfrentar la verdad difícil, que el sistema está diseñado para beneficiar a pocos a expensas de muchos, que la fe no cambia esa realidad fundamental, que la única forma de cambiarla es mediante acción organizada, política, estructural. No es una elección fácil. La verdad duele. Requiere renunciar a fantasías preciadas. Requiere aceptar que no hay atajos, que el cambio será lento y difícil, que quizás no veremos los frutos en nuestra vida, pero hay dignidad en vivir en la verdad. Hay libertad en dejar de ser manipulado. Hay poder en entender cómo funcionan realmente las cosas. Y hay comunidad genuina cuando las personas se unen, no basadas en ilusiones compartidas, sino en comprensión compartida de realidad compartida. Esa era la visión de Spinoza. Una sociedad de personas racionales, libres de superstición, cooperando, porque entienden que su bienestar está entrelazado, no porque temen castigo divino o esperan recompensa celestial. Es esa visión realista. Probablemente no completamente. Los seres humanos nunca serán puramente racionales. Siempre habrá elemento de irracionalidad, de emoción, de fe en sentidos que trascienden evidencia. Pero podemos aspirar a más racionalidad de la que tenemos ahora. Podemos aspirar a menos superstición, menos manipulación, menos explotación de miedos y esperanzas. Podemos construir instituciones que sirvan a las personas en lugar de explotarlas. No será perfecto, pero será mejor que lo que tenemos. Y ahí es donde el mensaje de Jesús y la filosofía de Spinoza convergen inesperadamente. Ambos llaman a ver a través de las estructuras de poder que se presentan como inevitables o divinas. Ambos insisten en que los seres humanos tienen dignidad inherente independiente de su posición social o riqueza. Ambos imaginan comunidad basada en justicia y compasión en lugar de en jerarquía y explotación. Ambos fueron denunciados como peligrosos precisamente porque sus ideas amenazaban el statu quo. Y ambos dejaron legados que continúan inspirando a quienes buscan liberarse de opresión, tanto externa como internalizada. El evangelio de la prosperidad eventualmente colapsará. No porque Dios lo juzgue, sino porque es insostenible. Solo puedes engañar a tantas personas durante tanto tiempo antes de que suficientes se den cuenta de que las promesas son vacías. Ya está sucediendo.
Hay movimiento creciente de exmiembros de iglesias de prosperidad, compartiendo sus historias, exponiendo las manipulaciones, advirtiendo a otros. Hay estudiosos bíblicos y teólogos documentando cómo esta teología contradice el mensaje central de Jesús. Hay periodistas investigando las finanzas de megaiglesias y encontrando exactamente lo que esperarías. Enriquecimiento masivo de líderes mientras los seguidores luchan. La verdad emerge, lentamente, dolorosamente, contra resistencia feroz, pero emerge. Y cuando lo hace, no se puede volver a enterrar. Una vez que has visto cómo funciona la manipulación, no puedes dejar de verla. Una vez que entiendes que has sido explotado, no puedes volver a ser explotado de la misma manera. Ese es el poder del conocimiento que tanto Spinoza como Jesús proclamaron. No es poder para controlar el universo, no es magia que dobla realidad a tu voluntad, sino poder para ver claramente, para entender, para liberarte de ilusiones que te mantienen encadenado. Y ese poder está disponible para cualquiera. No necesitas grado avanzado en teología. No necesitas leer filosofía en idiomas originales. Necesitas honestidad. Necesitas coraje para cuestionar lo que te han enseñado. Necesitas voluntad de seguir el razonamiento donde te lleve, incluso si es incómodo. Necesitas comunidad de otros buscadores con quienes puedas explorar estas preguntas sin miedo a ser juzgado o condenado. Y necesitas paciencia, porque entender profundamente toma tiempo, y desaprender falsedades puede ser más difícil que aprender verdades. Jesús nunca predicó evangelio del dinero. Eso es fabricación posterior, construcción de personas que vieron en su mensaje oportunidad de negocio. El Jesús real predicó liberación de opresión, incluyendo opresión económica. Predicó que el reino de Dios se caracteriza por inversión de valores mundanos, donde los últimos son primeros y los hambrientos son saciados, mientras los ricos son enviados vacíos. Ese mensaje fue demasiado peligroso para dejarlo intacto. Tuvo que ser domesticado, espiritualizado, convertido en algo que no amenazara estructuras de poder existentes. Y el resultado final de ese proceso es la obscenidad de predicadores millonarios diciéndole a congregaciones pobres que su pobreza es falta de fe. Pero la historia no termina ahí, nunca termina. Cada generación tiene la oportunidad de reexaminar, de recuperar, de restaurar algo de la verdad original. Estamos en uno de esos momentos ahora. Las estructuras de autoridad tradicionales están colapsando. Las personas tienen acceso a información que antes estaba monopolizada por élites. Pueden leer la Biblia por sí mismas, pueden estudiar historia, pueden comparar lo que se les dice con evidencia disponible. Y cada vez más están llegando a conclusión de que han sido engañadas. Eso es simultáneamente aterrador y liberador. Aterrador, porque significa que las certezas que estructuraban la vida se revelan como construcciones. Liberador, porque significa que estamos libres para construir nuevas comprensiones, más verdaderas, más justas. No tenemos que aceptar las interpretaciones que nos han dado. Podemos leer los textos con ojos frescos, podemos aplicar razón. Podemos preguntar qué tiene sentido dado lo que sabemos sobre historia, psicología, sociología, economía, y podemos rechazar lo que no sobrevive ese escrutinio, sin importar cuán tradicional o autoritativo sea. Spinoza lo hizo en el siglo XVII, pagando precio alto de ostracismo y pobreza, pero vivió libre, pensó libre, escribió libre. Y su trabajo sobrevivió, influyendo pensadores posteriores, contribuyendo eventualmente a ideales de libertad de expresión y separación de Iglesia y Estado que ahora consideramos fundamentales. La verdad tiene poder no porque sea fuerte en el momento, sino porque es verdad. Y la verdad eventualmente se alinea con realidad de maneras que la falsedad no puede.
El mensaje de Jesús sobrevivió 2000 años de malinterpretación, cooptación, traición. Algo en él continúa resonando porque toca algo fundamental en la experiencia humana. El anhelo de justicia, el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen dignidad igual, la intuición de que hay más en la vida que acumulación material. Ese mensaje no puede ser completamente suprimido porque surge de necesidades humanas profundas que ninguna ideología puede eliminar. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? No tengo respuestas definitivas, pero tengo sugerencias. Primero, detén de dar tu dinero a vendedores de prosperidad. Si quieres contribuir a algo religioso o espiritual, da a organizaciones que realmente sirven a los pobres sin condiciones, sin expectativa de retorno, sin promesas mágicas. Segundo, edúcate. Lee Historia crítica del cristianismo. Lee los evangelios completos, prestando atención a lo que realmente dicen versus lo que te han dicho que dicen. Lee filosofía, que te ayude a pensar más claramente. Tercero, organízate. Encuentra a otros que están haciendo preguntas similares. Crea comunidad basada en búsqueda honesta en lugar de adherencia a dogma. Cuarto, actúa. Si el problema es injusticia estructural, entonces la solución es acción estructural. Organización comunitaria, activismo político, cambio de políticas que afectan distribución de recursos y oportunidades. Ninguna de estas cosas es fácil. Todas requieren esfuerzo, tiempo, riesgo, pero son reales, son honestas, son efectivas de maneras que la fe transaccional nunca puede ser. Y hacerlas te da algo que ninguna cantidad de siembra de semillas puede dar: dignidad, agencia, poder real en lugar de promesas vacías. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida temporalmente, oscurecida por propaganda, complicada por sofisticaciones teológicas, pero eventualmente emerge porque corresponde a la realidad, y la realidad tiene forma de imponerse sin importar cuánto queramos negarla. Jesús lo sabía. Por eso habló en parábolas que podían sobrevivir intentos de domesticación, que contenían verdades que eventualmente serían redescubiertas incluso después de siglos de oscurecimiento. Spinoza lo sabía. Por eso escribió con claridad brutal, sin intentar suavizar conclusiones incómodas, confiando que lectores futuros entenderían incluso si sus contemporáneos no podían. Nosotros somos esos lectores futuros, heredamos su coraje, su honestidad, su compromiso con la verdad por encima de comodidad. Y tenemos responsabilidad de continuar ese trabajo, de ver claramente, de hablar verdad, de resistir manipulación, de construir alternativas más justas. No porque vayamos a crear utopía, no porque podamos eliminar todo sufrimiento, sino porque es lo correcto, porque es lo humano, porque es lo único que preserva nuestra dignidad como seres racionales y morales. El evangelio del dinero es mentira, siempre lo fue. Jesús no lo predicó. Los pastores lo construyeron para enriquecerse a expensas de los crédulos y desesperados. Y esa mentira ha causado daño incalculable. Familias arruinadas, esperanzas destrozadas, capacidad de pensar críticamente erosionada, energía que podría ir a cambio real desperdiciada en rituales mágicos de siembra y cosecha. Pero la mentira se está derrumbando, las grietas son visibles, las personas están despertando. Y cuando despiertan completamente, cuando suficientes personas ven con claridad, entonces algo cambiará, no de la noche a la mañana, no milagrosamente, sino gradual e irreversiblemente. Las instituciones que dependen de ignorancia y miedo perderán poder. Las que sirven genuinamente a las necesidades humanas sobrevivirán transformadas. Y quizás, solo quizás, recuperaremos algo de la visión original. Comunidad de iguales, compartiendo según necesidad, cuidándose mutuamente, viviendo con integridad, buscando verdad juntos, sin necesidad de mediadores que monopolizan el acceso a lo sagrado.
Esa es la promesa, no de un pastor vendiendo bendiciones, sino de la verdad misma, que conocerla te hará libre. No libre de responsabilidad o esfuerzo, no libre de sufrimiento o muerte, sino libre de manipulación, libre de superstición, libre para vivir honesta y dignamente. Y esa libertad, a diferencia de la prosperidad prometida por televangelistas, es real, es alcanzable, es tuya por derecho de nacimiento como ser humano racional. Jesús la ofreció. Spinoza la articuló. Ahora te toca a ti reclamarla.